presentaré delante del Dios vivo. Inclina, oh Dios, a mí tu oído, tus sendas me entender, y hacia ti guíame. Llévame a la roca que es más alta que yo. Tú eres mi refugio y eres mi salvación, porque solo en ti mi alma quieta está, porque has perdonado toda mi iniquidad. Llévame a la roca que es más alta que yo. Tú eres mi refugio y eres mi salvación, porque solo en ti mi alma quieta está, porque has perdonado toda mi iniquidad. A la meta final.
prosigo hacia la meta, a la meta final. Peleando la batalla de la fe, prosigo hacia la meta, a la meta final. Buenas noches, hermanos, que Dios nos quiera bendecir en esta hora. Agradecemos a Dios la oportunidad que nos concede una vez más de poder estar en su presencia para poder compartir la palabra del Señor. También agradecidos porque nos da la oportunidad una vez más de poder estar participando de la enseñanza de la palabra y poder, así como usted escucha, poder dar de gracia lo que de gracia recibimos cada día, o sea, compartir, dar a conocer también lo que Dios nos enseña cada día. Dios les bendiga, hermanos, Dios les bendiga a cada uno de los que están conectados, aquellos que se van a conectar más adelante, que Dios pueda iluminar la vida de cada uno de los jóvenes, los adolescentes, los ancianos, las familias, los matrimonios, aquellos que están con problemas, con dificultades, aquellos que están con enfermedades tanto en sus hogares como en los hospitales. Que Dios los bendiga, que Dios tenga misericordia y pueda sacarlos al lugar espacioso. Vamos a orar para luego compartir la palabra del Señor, así como pide aquí Patricia por el tema de Débora, que está enferma. Vamos a orar por ella. Vamos a pedir también por aquellos hermanos que constantemente estamos orando por ellos, para que Dios los alcance en su misericordia y que pueda hacer un milagro, si el Señor así lo permite, en cada uno de ellos. Vamos a orar en el nombre del Señor. Padre eterno, Señor, Dios Todopoderoso, muchas gracias por esta misericordia que cada día tiene para con nosotros, dándonos esta oportunidad de poder alcanzar este momento para compartir, Señor, su palabra. Ayúdenos y abra nuestro entendimiento para que podamos comprender y entender todo esto que usted cada día nos alcanza, nos acerca, Señor, por el Espíritu Santo. Le ruego por Débora, tenga misericordia de la salud de ella, tenga misericordia de Juan Carlos Oviedo, tenga misericordia de nuestro hermano Sebastián Lara allí en Chile, por cada hermano, cada hermana, cada persona que, aunque no pida la oración, usted conoce la necesidad que tiene en su hogar, en su familia, en su matrimonio, con su trabajo. Señor, que usted pueda sacarlo al lugar espacioso, en las adicciones que tienen algunos, en aquellas situaciones en las que han caído por la debilidad. Por favor, le pido que usted acompañe cada una de nuestras vidas y que pueda abrir nuestro entendimiento para que al compartir la palabra en esta hora podamos entenderla. Por favor, se lo pido en el nombre de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Voy a pedir, por favor, que busquemos en el libro de Proverbios, en el capítulo 16, Proverbios capítulo número 16, vamos a leer en el versículo número 6. Y lo vamos a hacer en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Proverbios capítulo 16, versículo 6, leemos en el nombre del Señor. Con misericordia y verdad se corrige el pecado,
y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Amén. Dice la Biblia, como vemos aquí, que hay algo importante que debemos entender nosotros, que la verdad se debe predicar como dice Dios en las Escrituras. Hay que tener misericordia de las almas, porque Dios tuvo misericordia de nosotros, pero esa misericordia debe ir acompañada con la verdad. Nunca se podrá verdaderamente alcanzar a una persona para poder que este hombre, esta mujer que escuche, que sea alcanzado por alguno de los predicadores, nunca será salva si no se le dice la verdad. Recordemos que nuestro Señor Jesucristo en su momento dijo que íbamos a conocer la verdad y la verdad nos iba a hacer libres. Y esto es lo que debemos nosotros reconocer a través de la Escritura, que no solamente debemos pedir o anhelar que constantemente nos tengan misericordia, porque el hombre normalmente quiere que no le digan en el error que vive, en el error en el que convive, o cómo se relaciona con su prójimo, sino que siempre de alguna manera el hombre no le gusta que lo corrijan, que lo guíen a través de la palabra, y siempre quiere que le tengan misericordia. Pero esta misericordia, como dice aquí la Escritura en el versículo 6, con misericordia y verdad se corrige el pecado. O sea que estamos viendo que el Señor nos enseña que el pecado es la desobediencia, el pecado es esa transgresión que el hombre de alguna manera comete ya desde Adán en adelante, por la falta de conocimiento, por la falta de acercarse o de buscar a Dios. El pecado que el hombre comete, como también decía el apóstol Pablo, que hay en nosotros una lucha constante entre la carne y el espíritu para que no hagamos lo que quisiéramos o lo que quiere Dios a través de su palabra. Y este pecado, verdaderamente, como dice la Escritura, es lo que nos ha alejado y nos ha apartado de Dios y nos ha condenado a no entrar en la gloria, en la vida eterna. Pero gracias a Dios que Él envió a su Hijo para que nosotros, los que creemos en este sacrificio de Jesucristo, nuestro Señor, podamos entender que somos perdonados por nuestros pecados, pero también podemos ser corregidos en esa mala manera de vivir en la cual vivimos, en la cual hicimos todos estos pecados que desagradaron a Dios y nos alejamos y tuvimos consecuencias también por este pecado. Dios, a partir del momento que nos alcanza con su evangelio, con misericordia y con verdad, quiere corregir esa mala manera de vivir que hemos tenido por muchos años o por mucho tiempo viviendo sin Dios y sin esperanza. Y esto es importante para nosotros poder entenderlo, porque el temor de Dios, como después dice la Escritura, con el temor de Dios, con el temor de Jehová, los hombres se apartan del mal. Y esto es verdaderamente algo que también debemos incorporar a nuestras vidas. Tenemos que entender que el temor de Dios debe estar en nuestros corazones, porque al no haber temor, al no haber ese respeto, esa sumisión al Señor, el hombre en general, como dice la Escritura, no se aparta del mal. Dice la Biblia que con el temor de Jehová, el hombre, la mujer, aquel que oye, dice que se aparta el hombre del mal. Con el temor de Jehová, el hombre se aparta del mal. Por eso que podemos ver en muchas situaciones, en muchas personas, en muchas familias, o también podemos decir en muchas iglesias, donde no se predica la verdad, donde no hay misericordia con respecto al alma, no misericordia solamente a la parte física o humana, sino, como dice la Escritura, que el hombre tiene que ser alcanzado por el Evangelio, porque el fin de nuestra fe es la salvación de nuestra alma. Cuando la persona, por su pecado, vive engañado, creyendo que está bien delante de Dios, esa persona no se aparta del mal.
es un hombre, una mujer que de alguna manera está esclavizado en una cierta área de su vida y que practica, ¿sí?, tiene esa costumbre de cometer algunos pecados. Y normalmente el hombre lo ha naturalizado esto. Normalmente el hombre dice, bueno, pero todos lo hacen, todos viven de esa manera, todos hablan de esa manera o todos visten de esa manera. La Biblia dice que con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Y ahí es donde podemos ver que lamentablemente mucha gente no se aparta del mal, no se aparta de esa mala manera de vivir, porque no hay temor de Dios en el corazón de ellos. También podemos ver en Jeremías, en el capítulo 2, en el versículo 19, por favor, el libro de Jeremías, vamos a ver en el capítulo 2, algo que seguramente en algún momento hemos leído y la Escritura hoy nos hace reflexionar una vez más en esta palabra. Dice Jeremías capítulo 2, versículo 19, tu maldad te castigará y tus rebeldías te condenarán. Sabe pues y ve cuán malo y amargo es el haber dejado tú a Jehová tu Dios y faltar mi temor en ti, dice Jehová el Señor, dice el Señor Jehová de los ejércitos. Dice la Biblia, como ya en algún otro momento en alguna manera hemos explicado esto, que lo que castiga al hombre no es por un capricho, Dios lo hace, ni tampoco le suceden algunas cosas, no todas, pero algunas cosas no le suceden al azar, sino que la maldad del hombre es la que alcanza al hombre y lo castiga. Y también dice, y tus rebeldías te condenarán. Sabe pues y ve cuán malo y amargo es el haber dejado tú a Jehová tu Dios y faltar mi temor en ti, dice el Señor Jehová de los ejércitos. ¿Qué dice la Escritura? Que el hombre, en aquel tiempo, en los días de Jeremías, Dios hablando a este pueblo por medio del profeta, les decía que era malo y amargo haber dejado a Dios, haberlo dejado a Él. Era malo, era amargo haber dejado a Dios. Y esto Dios se lo comunica al pueblo por medio del profeta Jeremías. Hoy, de la misma manera, después de tantos años, Dios nos hace recordar también esta palabra, que no es bueno dejar a Dios, es malo dejar a Dios. ¿Qué es dejar o vivir con Dios o tener a Dios? No es solamente recordarlo al Señor en nuestro corazón o en nuestra mente, sino que dejar a Dios es dejar sus mandamientos. Dejar a Dios es dejar de hacer su voluntad, es de dejar de poner por obra lo que Dios nos pide a través de su palabra. Y esto es malo no hacer lo que Dios nos pide a través de la Escritura. Pero es bueno si nosotros lo ponemos por obra porque hay una recompensa por esto. Y dice la Escritura, dice, sabe pues y ve cuán malo y amargo es el haber dejado tú a Jehová tu Dios y también otra cosa, y faltar mi temor en ti, dice el Señor Jehová de los ejércitos. Es malo, es amargo que falte el temor de Dios en nuestras vidas. ¿Y por qué es esto? Como leíamos al principio, y porque al faltar el temor de Dios, el hombre no se aparta del mal. Vive en el mal, vive en el pecado, vive en la arrogancia, en la altivez, vive como todos los demás hombres que tienen una vida terrenal, carnal, animal y diabólica, una vida sin Dios y sin esperanza, vive como ellos, porque no hay temor. Cuando hay temor, la persona dice, yo no lo hago porque no quiero ofender a Dios, yo no lo hago porque yo sé lo que he recibido de parte de Dios y sé que hoy, por la misericordia de Dios, estoy con vida, porque Él renovó su misericordia para con mi ser en el día de hoy. Y yo no es por miedo humano, físico, sino por temor. Y como también dice en el libro de Isaías, por temor y miedo, porque Dios todo lo que Él ha dicho y ha prometido con respecto a sus promesas de vida eterna, tiene poder para cumplirlas, pero como también hemos dicho en otra oportunidad, Dios también tiene poder para cumplir todo aquello que en algún momento dijo que si no poníamos por obra o no obedecíamos a su voz, a su palabra, a su ley, también Dios va a llevar a cabo todas estas promesas, ¿sí?, de castigo, de disciplina, de corrección y aún de
apartarnos de Él eternamente y para siempre. Por eso, como dice la Escritura, es malo, es amargo que falte el temor de Dios en nuestras vidas, porque al faltar el temor de Dios en nuestras vidas, el hombre, la mujer, el joven, no se aparta del mal. Al contrario, pareciera que busca vivir en esa vida que le propone el mundo, esa vida que le propone el diablo, esa vida que le proponen las amistades, los hombres sin Dios y sin esperanza. En el Salmo 25, por favor, en el capítulo 12 vamos a leer Salmo 25, en el versículo número 12, dice la Escritura: ¿quién es el hombre que teme a Jehová? Él le enseñará el camino que ha de escoger. ¿Sí? ¿Quién es el hombre que teme a Jehová? Él, Dios, a ese hombre que le teme a Él, le enseñará el camino que ha de escoger, que ha de elegir. Gozará él de bienestar y su descendencia heredará la tierra. Dice la Biblia, como vemos aquí, y pregunta, ¿sí?, Dios a través del profeta y rey David en aquel tiempo, y como quedó escrito este salmo, dice: ¿quién es el hombre que teme a Jehová? Porque normalmente uno piensa que todo aquel que habla de Dios, o todo aquel que tiene a Dios en sus labios, o el que va a una iglesia, pareciera que ya tiene temor de Dios. Recordemos que en algún momento el Señor le dijo a los fariseos, y a los religiosos de aquel entonces, de aquella gran secta que había en Jerusalén, le dice: ustedes de labios me honran, ¿sí? O sea, estaba en sus bocas Dios, pero su corazón está lejos de mí. Por eso, como dice aquí la Escritura, y vemos en este versículo, ¿quién, sí, es el hombre que teme a Jehová? ¿Quién? ¿El que habla de Dios solamente? De hablar hablan todos. Hay mucha gente que habla de Dios. Habla de Dios con conocimiento de las Escrituras o sin ningún conocimiento de la Escritura, pero habla. En sus bocas está Dios, pero su corazón está muy lejos de Él. El corazón que no está pendiente, el corazón que no está atento, que no está vigilante a la palabra que Dios quiere enseñar, ¿sí?, sembrar en el corazón para que dé ese fruto que Dios espera. Por eso, ¿quién es el hombre? ¿Sí? ¿Quién es el hombre, sí, que teme a Jehová? ¿Por faltar el temor de Dios en los hombres? ¿Por faltar el temor de Dios en la juventud? ¿Por faltar el temor de Dios en las personas, en la familia, en la sociedad? Hoy, el nombre de Dios no es glorificado. Dios nos ha dejado su palabra, su enseñanza, para que nosotros, así como la hemos recibido de gracia, la tenemos que dar de gracia. Pero lamentablemente, al faltar el temor de Dios en los hombres, en sus corazones, no solamente que esté en nuestros labios, no se predica, no se enseña, no se da a conocer la palabra escrita como Dios nos enseñó en su momento. En el libro de Proverbios, en el capítulo 8, por favor, Proverbios capítulo 8, versículo 13, dice la Escritura: el temor de Jehová es aborrecer el mal. ¿Sí? El temor de Jehová, ¿cuál es el temor de Jehová? Si el temor de Dios está en mí, si el temor de Dios está en usted, si el temor de Dios está o estuviera en los jóvenes, en los adolescentes, en los matrimonios, en las familias, en la sociedad, dice la Biblia, como vemos aquí, que el temor de Jehová es aborrecer el mal. Pensemos un momento, miremos a nuestro alrededor. Hoy la sociedad, hoy la juventud, ¿teme a Dios? Hoy la juventud, ¿aborrece el mal o está buscando el mal? Recordemos que las personas constantemente, al no tener Dios, están bajo el maligno, porque el mundo entero está bajo el maligno. Y el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y para nosotros, hermanos, y para usted, joven, adolescente,
adulto o anciano que está escuchando, no es suficiente, ¿sí?, de tener Dios en nuestros labios, que en nuestro corazón también pueda estar su palabra morando en abundancia y gobernando nuestros corazones. Porque si hay temor de Dios en nuestras vidas, si hay temor de Dios en su vida, y si hay temor de Dios en aquellos líderes y predicadores, aquellos que dicen ser de Dios o dicen ser ministros de Dios, y tienen que apartarse del mal. Y hoy vemos mucho mal en la sociedad, pero no solamente en la sociedad, sino que hay mucho mal en las iglesias. Hay mucho mal en las congregaciones, hay mucho mal en aquellos líderes, predicadores, en aquellos que exponen lo que no es de Dios. Hay mucho mal. Pero esto no es de hoy, esto no es nada nuevo que nosotros estamos descubriendo. Esto ya estaba escrito desde los días del Señor Jesucristo, cuando Él predicaba y traía este evangelio, y después con los discípulos y los apóstoles. Y esto ha seguido en deterioro, ¿sí? Se ha ido perdiendo la verdad en la boca de los hombres, porque el hombre amó más las tinieblas que la luz. El hombre a través del tiempo le gustó más inclinarse al mal que al bien. Y como vemos aquí en el libro de Proverbios, ¿sí?, el temor de Jehová es aborrecer el mal. Amén. En Proverbios 8:13. El temor de Jehová es aborrecer el mal. Entonces deberíamos preguntarnos, ¿tengo yo temor de Dios? Y sí. ¿Y por qué tenés temor de Dios? Porque aborrezco el mal, o sea, no lo quiero. Quiero que se aleje de mí la mala compañía, la mala forma de vida que me ofrece el mundo, la mala forma de vestir o de hablar que me propone el hombre. Y esto es lo que sigue diciendo en el versículo. Fíjese lo que dice allí mismo en Proverbios 8:13. Dice, el temor de Jehová es aborrecer el mal. Dice también que la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco, dice Dios. O sea que el que tiene temor del Señor aborrece el mal, aborrece lo malo. ¿Qué más aborrece el hombre, sí, que teme al Señor? La soberbia, el orgullo, la arrogancia, la mala conducta, el lenguaje perverso. Eso lo aborrece porque tiene temor de Dios. Pero cuando no hay temor de Dios, está el lenguaje perverso, el lenguaje con malas palabras, maledicencias, palabras en doble sentido, esa mala forma de vida que tienen las personas, los jóvenes hoy en día, es porque no hay temor de Dios en ellos. Sí, ellos creen, porque hay mucha gente que cree en Dios. Sí, tal vez está en sus bocas, pero vuelvo a repetir, como dijo Jesús, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Su corazón está lejos de mí. En Proverbios capítulo 3, vamos a ir allí en Proverbios, por favor, pero vamos a buscar el capítulo número 3 y vamos a ver en el versículo 7, por favor, Proverbios capítulo 3, versículos 7 y 8, dice la Escritura: no seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová, ¿y qué más dice? Y apártate del mal. ¿Sí? El temor de Dios es apartarnos del mal. El que teme a Dios se aparta del mal. Del mal podemos hablar en muchas formas o de muchas actitudes del mal. Estamos rodeados de este mal, estamos rodeados de esta mala manera de vivir que ha ofrecido el diablo, los espíritus inmundos, la sociedad que está bajo el maligno, y ha ofrecido esta mala manera de vivir a las personas. Y el apartarse del mal, como vemos aquí, es algo que lo tiene que decidir el que teme a Dios. Apartarse del mal es apartarse, como recién veíamos, la soberbia, la arrogancia, ¿sí?, el mal camino, la boca perversa o las palabras perversas, las malas conversaciones, la altivez,
¿sí? Estos malos pensamientos, las malas compañías, esa forma mala de vestir, esa forma mala de conducirse y de tratar al prójimo, esa mala manera de tratar los hijos a los padres o los padres a los hijos, o entre el matrimonio, marido y mujer, o entre los hermanos. El que tiene temor de Dios se aparta de eso que es el mal y sabe lo que está mal. Pero el hombre, en su arrogancia, en su altivez y en su soberbia y en sus ansias de venganza o de pagar ojo por ojo o diente por diente, como dice la Escritura, paga de esta manera a su prójimo, sabiendo que está mal. Pero si hay temor de Dios, dice la Escritura que el que tiene temor de Dios no hace estas cosas. Se aparta del mal, como Jesús, nuestro Señor, nos dejó el ejemplo. Cuando hay temor de Dios, uno pone la otra mejilla. Cuando hay temor de Dios, el hombre no devuelve mal por mal. El hombre no maldice, sino que el hombre bendice. Eso es cuando hay temor de Dios. Pero cuando no hay temor de Dios, esa persona puede creer en Dios o con sus labios decir que cree en Dios, pero miente, pero roba y tiene sed de venganza y hace muchas cosas que están en contra de estas palabras que el Señor nos enseña. Entonces, el que teme a Dios se aparta del mal, ¿sí? El que teme a Dios se aparta del pecado, de esa mala manera de vivir que ha propuesto el diablo y que lamentablemente nos rodea todos los días, que nos rodea cada instante. Por eso que debemos ser sabios y velar en oración, porque los días son malos, dice la Escritura, y el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Ahí mismo en el libro de Proverbios, pero vamos a buscar en el capítulo 22, por favor, en el versículo 4. Proverbios capítulo 22, versículo 4, dice: riquezas, honra y vida, ¿sí? Riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor de Jehová. ¿Sí? ¿Lo encontró allí? Proverbios capítulo 22, versículo 4. Riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor de Jehová. O sea que tener temor de Dios y ser humildes, humillarnos delante de su presencia, como veíamos días pasados, para esto hay una recompensa, hay un pago, hay una remuneración, riquezas, honra y vida. Es muy importante que nosotros podamos entender esto. ¿Por qué? Porque esto es una recompensa, un pago que Dios le da a aquel que teme a Dios, aquel que tiene temor de Dios. Recordemos que el Señor Jesucristo fue oído a causa de su temor reverente. El temor no es solamente para aquella persona que hace lo malo, no estamos hablando del miedo, estamos hablando del temor, del respeto, de la humildad, de la sujeción que tenemos que tener hacia aquel que verdaderamente es todopoderoso, que es mayor que nosotros, que es nuestro Dios. Porque el Señor Jesucristo de esta misma manera vivía delante del Padre. Dice que se humilló a sí mismo y se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. Y él tenía temor del Padre, temor de Dios. Pero no porque haya pecado, sino por ese respeto y ese poder que tiene Dios, y nosotros somos su creación. Tenemos que tener ese temor. Pero si no hay temor, vuelvo a repetir como leíamos al principio, ¿cómo el hombre se va a apartar del mal? Por eso que Dios nos quiere enseñar el temor, la sabiduría, la enseñanza, el temor del Señor, el temor de Dios, os enseñaré, dice la Escritura. En Proverbios, en el libro de Proverbios, el Proverbio 31, por favor, el Proverbio 31, versículo 30, dice la Escritura que engañosa es la gracia y vana la hermosura. Hablando en este caso a ustedes, hermanas, a ustedes las mujeres, dice: engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Amén. O sea que el temor alcanza a todas las personas. Normalmente el hombre piensa que
será alabado, en este caso la mujer, porque es hermosa, porque se viste de una manera, o porque tiene fama, ¿sí? O porque hace cosas, o es sensual, ¿sí? Dice la Biblia que la mujer que será alabada es aquella mujer que teme a Dios. Por eso que engañosa es la gracia y vana la hermosura. Hay mucha gente que piensa, muchas mujeres o jovencitas que piensan que por su hermosura van a conquistar muchas cosas, ¿sí? O por la gracia que tienen. Y la Escritura dice que la gracia y la hermosura, ¿sí?, son engañosos. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Es muy importante el temor de Dios. Es muy importante. Por eso que esto lo podemos adquirir, lo podemos comprobar, como dice la Escritura, en la palabra del Señor. Amén. Así que no busquemos en nuestros propios medios, por nuestra propia sabiduría, o por nuestra inteligencia, o por la belleza, o por el dinero, o la fama que tiene la gente, que va a ser alabado. Tal vez puede llegar a ser alabado entre los hombres. Pero ¿y Dios? Debemos encontrar ser justificados delante del Señor Todopoderoso. Dice la Biblia también allí en Proverbios capítulo 15, versículo 16, mejor es lo poco con el temor de Jehová que el gran tesoro donde hay turbación. No nos preocupemos o no nos ocupemos mucho en las cosas materiales. Ocupémonos más en aquello que verdaderamente hace que nuestra vida esté en comunión con Dios. Y esto es el temor de Dios. Amén. Mejor es lo poco con el temor de Jehová. Porque hay mucha gente que, dejando el temor de Dios, se fue tras la riqueza, la vanidad, la vanagloria, y dejaron a Dios por adquirir lo mucho. Recuerdan ustedes, seguramente saben, que el que mucho abarca, poco aprieta, dice el dicho. Por eso que nosotros debemos saber que si Dios me lo va a dar, pero yo sujeto a Él, teniendo temor de Dios. Mucha gente ha dejado a Dios porque dice que no tiene tiempo para Dios. Está muy ocupado, ¿sí?, en aquellas cosas, en tener más, en ser una persona más próspera. Entonces no tiene tiempo para Dios, está cansado, no tiene tiempo para leer, no tiene tiempo para orar, no tiene tiempo para vivir una vida en santidad, en justicia, una vida de cristiano. La Escritura nos enseña que mejor es lo poco con el temor de Jehová, ¿sí?, que el gran tesoro donde hay turbación. También dice en Primera de Pedro, en el capítulo 1, por favor, Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 17, dice: y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. ¿Sí? Dice la Biblia, como vemos aquí, que en realidad nosotros tenemos que vivir con temor, y en temor, como dice la Escritura, todo el tiempo de nuestra peregrinación. ¿Sí? Debemos conducirnos de esta manera. Hoy, lamentablemente, mucha gente está viviendo una vida totalmente alejada de la voluntad santa del Señor. Porque nosotros debemos entender que si Él es santo, como dice el versículo 16, aquí de Primera de Pedro, porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre, ¿sí?, a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, debemos conducirnos, vivir, movernos en temor todo el tiempo de nuestra peregrinación. O sea, todo el tiempo de nuestra vida aquí en la tierra debemos movernos en temor, sabiendo que hemos sido rescatados, dice el versículo 18,
de nuestra mala manera de vivir, la cual habíamos recibido de nuestros padres, y fuimos rescatados no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Hermanos, el temor es importante. Es importante porque Dios habla de esto. Porque al faltar el temor de Dios en nuestras vidas, como leíamos en el libro de Jeremías, nos va a alcanzar, ¿sí?, la rebeldía y nos va a condenar, y es malo y amargo que falte el temor en nosotros, y por esto vamos a ser castigados o vamos a ser disciplinados por Dios. Por eso Dios dice que la verdad, la misericordia tiene que estar en nosotros, en nuestra boca también, pero con el temor de Dios nos vamos a poder apartar del mal. La única forma de poder nosotros apartarnos del mal es que el temor de Dios esté en nuestros corazones. Amén. En el libro de Hebreos, capítulo 2, versículo 15, dice la Escritura, si busque por favor, Hebreos, capítulo 2, versículo 14 y 15 vamos a leer. Dice así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Temor. ¿Temor a qué? ¿Temor de la muerte o temor de Dios? Por tener temor de la muerte, porque el diablo era el que tenía el imperio de la muerte, como dice aquí la Escritura, el hombre vive en esclavitud, vive esclavo del diablo. Esclavo porque lo descubrió algún vecino, algún pariente, y hay un secreto entre ellos, pero mientras se guarde ese secreto, uno es esclavo del otro. Cuando el hombre cae en pecado, como dice la Escritura, es hecho esclavo del que lo venció. Hay muchas personas que quieren salir de la esclavitud del pecado. Hay mucha gente que no está de acuerdo con la vida que lleva. Hay mucha gente que no está de acuerdo cómo está padeciendo no solamente él, sino su familia por su falta de temor. Y no saben cómo salir, no saben cómo librarse de esa mala manera de vivir. Y como dice aquí la Escritura, debemos creer y entender esto. Versículo 14, ¿sí? 2.14 de Hebreos. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, el Señor Jesucristo dice, Él también participó de lo mismo, sangre y carne, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. El diablo tenía el imperio de la muerte. Y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. El Señor nos vino a librar del temor de la muerte, nos vino a librar de esta esclavitud del diablo. Pero para poder ser libres, tenemos que acudir al Señor, ir a Jesucristo. Para poder ser libres de esta esclavitud satánica, nosotros debemos oír la verdad del Evangelio, porque la verdad está en Jesús, y de esta manera podemos alcanzar la libertad. O dice la Escritura, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, ¿sí? Por medio de la muerte, el diablo hoy tiene esclavizada a mucha gente por temor a la muerte. Porque el diablo ha hecho pecar a mucha gente. El diablo ha hecho de alguna manera que el hombre lo sirva. Está esclavizado el hombre, la mujer, el joven, el adolescente. Pero Dios lo puede hacer libre, hermano. Dios lo puede hacer libre. Lo puede libertar de esta esclavitud. Para finalizar, le voy a pedir por favor que busquemos en Malaquías, ¿sí? Malaquías, vamos a buscar en el capítulo 1, antes de Mateo. Malaquías, capítulo 1, vamos a ver en el versículo 6. Malaquías 1:6 dice la Escritura: el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues soy yo padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor,
¿Dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos, a vosotros, ¿a quiénes? A los sacerdotes que menosprecian mi nombre, dice, y dicen, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Y después sigue el relato en que ofrecían, ¿sí?, en su altar pan inmundo. Dice la Biblia, como vemos aquí, que muchos, lamentablemente hombres, muchos dicen que son predicadores, líderes y demás, y en este conjunto también hay mujeres que dicen ser predicadoras o pastoras. Esto no existe, no está escrito en la Biblia, ¿sí? Pero todas estas gentes, todas estas personas dicen que el Señor es su Dios, que Él es su Padre. Y el Señor dice, el Hijo honra al Padre y el siervo a su Señor. Y pregunta, si pues yo soy Padre, Dios dice, yo soy tu Padre, sí, bueno, ¿dónde está mi honra? ¿Honramos a Dios como Padre nuestro? ¿Lo honramos? Y también dice la Escritura, y si soy Señor, porque dicen, oh Señor, ¿dónde está mi temor? ¿Dónde está el temor? El temor es muy importante porque sin el temor de Dios, como ya hemos visto en la Escritura, el hombre no se aparta del mal. No hay santidad, no hay temor. Y si Él es nuestro Padre, como dice la Escritura, Él pregunta, ¿dónde está mi honra? ¿Me honran con la vida que llevan? ¿Me honran de la forma que están conduciéndose en la tierra? Si yo soy Señor, si yo soy tu Señor, dice Dios, ¿dónde está mi temor? Las palabras de Dios verdaderamente para nosotros, la palabra de Dios, ¿es un bálsamo? La palabra de Dios verdaderamente para nosotros, ¿es ese alimento para nuestra alma, el maná que descendió del cielo? ¿O solamente estamos buscando a Dios porque estamos enfermos o tenemos una situación que Dios solamente la puede resolver? ¿Y nuestra alma? ¿Y el respeto y la honra y la obediencia y el apartarnos del mal? ¿Cómo lo podemos hacer si no hay temor de Dios en nuestras vidas? Lamentablemente esto se debe, también como siempre lo decimos, por muchos predicadores, líderes, pastores, falsos profetas y falsos apóstoles que no están predicando lo que está escrito. No están hablando del temor, no están hablando del pecado. Solamente están predicando un mensaje muy liviano y que no llevan a la persona a acercarse a Dios. Hermanos, es tiempo en que nos volvamos a Dios, que oremos al Señor, que busquemos a Dios como dicen las Escrituras. Hay mucha gente que está predicando otro evangelio, como decía el apóstol Pablo. No que haya otro, sino que están pervirtiendo el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y están haciendo más énfasis o más hincapié en otras cosas que no tienen nada que ver con el evangelio, ¿sí? Por eso, hermanos, si Jehová es nuestro Dios, debemos hacer lo que Él nos dice a través de su palabra, honrarlo, ¿sí? Tener temor de Dios para apartarnos del mal. ¿Dónde es esto? En nuestras casas, en nuestros trabajos, en nuestras familias, en la iglesia. En cada reunión que tengamos tiene que haber temor de Dios en nuestras vidas. Porque si no hay temor, fácilmente seremos esclavos del diablo y ya no estaremos haciendo lo que Dios nos dice, sino que estaremos haciendo como nos propone el enemigo. Si hay temor de Dios, nos vamos a apartar del mal. Amén. Les voy a pedir que podamos orar por esto que hemos compartido en el día de hoy y que Dios pueda tener misericordia de cada uno de nosotros, ¿sí? Que Dios pueda abrir nuestro entendimiento para que entendamos que el temor de Dios es fundamental en nuestras vidas si nos queremos apartar del mal. Amén. Les voy a invitar a orar en el nombre del Señor. Padre eterno, Señor Dios Todopoderoso, muchas gracias por esta misericordia que usted tiene para con nosotros, dándonos esta posibilidad de poder compartir una vez más su palabra. Le ruego que alcance a cada uno de los hermanos y hermanas, a los oyentes, jóvenes, adolescentes, ancianos, a cada una de las personas, Señor, que están escuchando, los adultos, las mujeres,
Que usted pueda tener misericordia y abrir nuestro entendimiento para comprender, Señor. Para comprender y entender que solamente usted es el que puede fortalecernos, iluminar nuestro corazón para que entendamos que por su temor y con el temor suyo podemos apartarnos del mal. Gracias. Muchas gracias, Señor. Le ruego su bendición, por favor, esperando que cada hermano, cada hermana que está atribulado, angustiado, afligido, que está tal vez, como veíamos recién en su palabra, preso, cautivo, que está esclavo del diablo, de una adicción, de un problema, de una enfermedad, usted lo pueda librar, Señor. Usted lo puede hacer libre por ese sacrificio que hizo por nosotros. Gracias le doy. Le ruego su bendición, esperando, Señor, que nos siga acompañando en lo que resta del día, y si usted nos da vida el día de mañana, poder una vez más compartir su palabra. Se lo pido por favor en el nombre de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Si el Señor lo permite, hermanos, el día de mañana nos volveremos a encontrar, ¿sí?, una vez más a las 20 horas. Que el Señor les bendiga, hermanos.